Justamente supera las 2.000 muertes Ecuador y ya estamos conectados con Tatiana Larrea, que es directora de la encuestadora CIES de ese país. Tatiana, ¿qué tal? Pablo Vicente te saluda desde Argentina con Belén Martínez y Gabriel Pulvirenti. ¿Cómo estás? Hola Pablo, un gusto poder conectarnos desde aquí, un placer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo es la situación actual en los primeros días, en el comienzo de la pandemia? Ecuador era el epicentro en América Latina y la verdad que las imágenes que nosotros recibíamos y que el mundo también recibía eran impactantes. ¿Cómo está ahora Ecuador? Bueno, lamentablemente la situación no es que ha cambiado mucho. Aquí tenemos problemas que tienen que ver más con temas estructurales, ¿verdad? Si bien las cifras que se presentan han hecho que se sienta una pequeña disminución o una calma en estos momentos, lo que tenemos que considerar es que el Ecuador es un país muy pequeñito, con apenas 16 millones de habitantes y por lo tanto las cifras de contagios y las cifras de fallecimientos, por lo menos las publicadas, proporcionalmente son enormes, ¿no? Si comparamos con países como México, Argentina, Chile, etcétera, ¿no? O en los mismos Estados Unidos. Tatiana, Entonces, como directora de la encuestadora, ustedes hicieron un relevamiento de opiniones también, de lo que creen muchos de los ciudadanos entre Quito y Guayaquil. ¿Y qué conclusiones llegan justamente después de esa encuesta? Sobre todo el punto más importante, ¿no? Que la mayoría de los habitantes creen que se pueden llegar a contagiar. sí, nosotros realizamos también en esta onda de reinventarnos un poco y de buscar las alternativas metodológicas y confiables para poder tener la opinión de la ciudadanía en estos momentos tan críticos. Realizamos una encuesta a través de una plataforma web que nosotros creamos, que la diseñamos, a través de la cual podemos llegar a la población, en este caso de Quito y Guayaquil, de una manera confiable. Hemos levantado 2.160 casos, la mitad en cada ciudad, y hemos logrado los siguientes resultados. A ver, la mayoría de personas, la mayor preocupación de la gente, evidentemente está enfocada en la posibilidad de contagiarse, ¿no? Te voy a dar el dato, déjame buscarlo por aquí. Sí, el 63% en Quito y el 72% en Guayaquil tienen temor a contagiarse del Ujú. virus. Ujú. A eso se suma que en Guayaquil, sobre todo, que fue la ciudad más afectada, el 62% conozca un familiar o un amigo contagiado de coronavirus y que el 72% nos diga que conoce directamente a alguien que haya fallecido por el virus. Entonces estamos viendo que la percepción de temor y de riesgo es muy elevado en ambas ciudades, mucho más en Guayaquil, que fue la ciudad en la que los problemas fueron mayores, ¿no? Pero a eso se deben sumar otro tipo de preocupaciones que empiezan ya a surgir en el país. Tatiana, dejando un poco de lado lo sanitario o lo netamente relacionado a la salud, ¿cómo notó la gente o cómo la vio esta decisión de Lenín Moreno de reducirse el sueldo a la mitad junto a su gabinete? A ver, eso en todo lado, ¿no? No alcanzamos a medir ese tipo de decisiones en la encuesta, pero ustedes sabrán que siempre en el imaginario colectivo que un político o política se azote, se sacrifique, deje de ganar, eso siempre va a ser sexy, digamos, ¿no? Lamentablemente por este estereotipo que se ha creado de la política y de los políticos. Entonces, evidentemente, eso tendrá hasta por morbo una aceptación. El problema que se creó en opinión pública estas semanas fue que cuando el presidente anunció esa rebaja en su salario, la Constitución del Ecuador prevé que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Por lo tanto, si el jerárquico superior disminuye sus ingresos,
en proporción tiene que bajar el ingreso de todos los que están por debajo, y eso implica no solamente ministros o directivos de instituciones, sino también los mandos medios y los funcionarios que reciben un sueldo menor, ¿no? Los funcionarios de carrera. Bien, y es por eso que rectificó y lo que hizo fue anunciar una donación de la mitad de su salario, no ya una ley que reduzca su salario, porque ahí había problemas con policías, militares, médicos, enfermeros, maestros, etc. Bien, Tatiana, tal vez no llegaron todavía a medir en una encuesta el impacto que tiene esta donación de parte de Lenín Moreno, pero sí habían consultado cómo estaba desarrollándose la figura del presidente en lo que es el marco y el transcurso de esta pandemia. Y la verdad que los resultados fueron muy negativos. Muy negativos. A ver, primero hay que contextualizar. La labor del presidente Moreno ya venía siendo evaluada negativamente por la población. En la última encuesta que nosotros pudimos realizar a nivel nacional en las 23 provincias, excepto Galápagos, encuesta de puerta a puerta en hogares, en tierra, el presidente ya tenía una evaluación negativa por sobre alrededor del 80%. Y esto no ha cambiado ahora, ¿no? La labor del presidente frente a la emergencia está calificada negativamente por el 82% en Quito y el 71% en Guayaquil. Claro, por eso era la pregunta, que tal vez él, analizando esa imagen negativa, tomó esta decisión de esta donación de este alto porcentaje de su sueldo. Tatiana, agradecemos por tu tiempo, por estar con nosotros, la verdad un placer, y por llevarnos toda la información de cómo es la situación de Ecuador. Muchas gracias por el espacio. Y Muchísimas suerte, gracias. cuídense. Igualmente, lo mejor para vos también.